ordenó desde allí. Bueno, en un Así segundo parece ser, después cuando tengamos todos los detalles se los comparto. Perfecto. Y nos vamos a nuestro móvil. Está Lucas Jerez en el Hospital Muñiz cubriendo este brote de dengue. Y estás, Lucas, con el jefe de infectología, ¿verdad? Estás con el doctor Juan Carlos Cisneros, que es el subdirector del Hospital Muñiz. Efectivamente, Marina, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Algunos datos como para entrar en tema, si uno tiene en cuenta la semana epidemiológica 31 del año pasado, esto es más o menos a principios de agosto, hasta el día de hoy, concluida la semana epidemiológica número 11, hay más de 150.000, hubo definitivamente, más de 150.000 casos de dengue en todo el país y 106 fallecidos. Pero en el segundo semestre del año pasado fallecieron 10, es decir, que los restantes 96 fallecidos fueron durante este año, que verdaderamente no da tregua, un inconveniente que sigue escalando semana a semana, y esta es la preocupación. Bueno, vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Cisneros, que es subdirector de este Hospital Muñiz, acaso de los únicos efectores sanitarios con especificidad en enfermedades infectocontagiosas que quedan en todo el mundo. Sí. Y no es poco, lo tenemos aquí en Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Bien, bien, buenas tardes. Bueno, acá tratando de afrontar este problema serio de la gran cantidad de aumentos de casos y de aumentos de casos en la zona centro, que es raro, que es lo que ha predominado durante este año y donde estamos nosotros metidos, ¿no? ¿Cómo está la situación hoy, a esta hora? Porque nada más en este hospital hubo 2 fallecimientos esta misma semana y dijo que uno lo sorprendió. Sí, en realidad hubo, desde lo que llevamos del año, hubo 3 fallecimientos con las características habituales de los fallecimientos, que en general eran tener otras patologías. Bueno, uno de los casos de los que falleció era una persona muy joven que no tenía ninguna otra patología y que hizo una forma muy, muy grave. Esas formas son muy raras en el dengue. Es una enfermedad de baja mortalidad, en promedio es menos del 0.7 por 1000. O sea, menos del 0.7%, o sea, es una enfermedad donde muere menos de una persona cada 1000. Pero bueno, estos casos son graves y ante el número tan elevado de casos, vemos que empiezan a aparecer estos casos de pacientes fallecidos. Por una razón estadística, doctor, no porque sea más grave la cepa, corríjame. Es exacto, no hemos visto que sea de mayor gravedad. Sí, y no aumentó la mortalidad, dentro de todo, más que nada en Cava, es bastante buena, con el soporte sanitario que tiene Cava, que está en mejores condiciones que muchos otros lugares del país, ¿no? Pero al que le toca es terrible. Sí, usted hacía referencia a la zona centro como una diferenciación del brote de este año, a los grandes centros urbanos. Si nos permite, doctor, vamos a compartir también una infografía en donde refleja un poco cómo se ha expandido, ¿no?, esta epidemia en todo el país. Son datos de enfermos contagiados de dengue cada 100.000 habitantes. Bueno, ahí tenemos, lo encabeza el Chaco con 1.386, luego Formosa, Catamarca, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Córdoba, es decir, toda la Argentina tiene una enorme cantidad de casos. En Cava, más de 200, en Buenos Aires, 198, 170 en Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja, San Luis. Y fíjense, lugares que uno tiende a pensar por el tema de las temperaturas, también con gran cantidad de casos: Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, San Juan, Mendoza, Chubut, Neuquén y Río Negro. Es decir, tenemos una epidemia, un brote, doctor, que se ha expandido por todo el país, independientemente de las características geográficas de cada provincia e incluso en los grandes centros urbanos. Bueno, esa es una de las características, por ser el mosquito que genera esta enfermedad, o sea, el transmisor de la enfermedad, el Aedes aegypti, un mosquito domiciliario, urbano, que depende del ser humano. O sea, nosotros decimos, la hembra pica solamente al ser humano, ¿no? A diferencia de otros aedes que pueden picar a cualquier otro tipo de animal. El Aedes aegypti se alimenta exclusivamente de sangre humana, por eso vive siempre en los lugares relacionados con el ser humano y cerca de los asentamientos. En las ciudades es el medio ideal, al ser un mosquito domiciliario puede generar este tipo de epidemias. Y bueno, y con un caso de un enfermo en un lugar, si no hay cuidados, los mosquitos que hay lo pican, se enferman los mosquitos, y cada mosquito que pica a una persona puede contagiar a otras 6 o 7.
Ahora, doctor, usted habla del mosquito domiciliario. Aprendimos un montón en este tiempo. Hay que descacharrizar, hay que poner agua caliente en las bandejitas donde escurre el agua de las macetas. Aprendimos un montón. Bueno, el repelente, por supuesto. Después vamos a hablar de tema precios y escasez. Pero le pregunto por la vacuna, porque ahí la información es un poco más difusa. No sé, ¿será que el vocero presidencial relativizó su eficacia, dijo que no vale la pena ponérsela porque empieza a hacer efecto dentro de 3 o 4 meses con la segunda aplicación y ya va a ser frío para entonces? Y me parece que hay que ser prudente con la información y preciso, sobre todo, por eso lo consulto. Bueno, con respecto a esto está bárbaro porque Adorni, como vos o como yo, vive acá en Cava. Y en Cava seguramente en julio va a ser frío, cuando la temperatura baja de 18 grados, el mosquito ya no se desarrolla, entonces si tenemos un tiempo más o menos prolongado con esa temperatura, mueren los mosquitos y hasta que los huevos que quedaron, digamos, en suspensión en algunos lugares se vuelvan a desarrollar, cuando las temperaturas empiecen a superar los 18 grados y haya humedad, tipo diciembre, no vamos a tener mucho problema. Ahora, eso es acá, en otros lugares de Buenos Aires. En otros lugares de la Argentina las temperaturas están todo el año y ese fue el problema más grave que tenemos ahora, que hay lugares donde la enfermedad ya no es epidémica o por brote epidémico, es endémica, todo el año hay casos de dengue. Sí. Entonces, en esos lugares las medidas tienen que ser distintas. La vacuna es efectiva, está aprobada. Para hacer un estudio de una aprobación de vacuna con los parámetros actuales es muy, muy difícil. La prueba más clara la tenemos con la vacuna Sputnik, que a pesar de ser una excelente vacuna, no llegó nunca a ser aprobada como fue esta de Takeda o la vacuna francesa. Uno puede creer no en mi opinión, pero bueno, en Brasil se está vacunando masivamente y si uno, digamos, quiere los mejores centros, la agencia europea la da para los viajeros, al igual que el CDC. Entonces creo que no hay mucha duda. Lo que sí uno puede discutir son cuáles son las mejores estrategias de vacunación, por esto que digo de que nuestro país es muy amplio, hay distintas realidades, y el problema económico del costo alto de la vacuna. Sí, pero claro, que en cualquier caso, como todo en materia de salud pública, el costo termina siendo un beneficio en materia de gastos futuros, ni hablar de cuidar a la población, pero digamos, en relación a gastos futuros por internaciones o guardias colapsadas, claro, en fin, lo que vemos todos los días, doctor. Lo que hablamos nosotros de la relación costo-beneficio. Claro, claro. Seguramente en la relación costo-beneficio vaya a favor de la vacuna. Gracias, doctor. Lo que pasa es que la plata para la vacuna hay que gastarla hoy. Claro, sí, exacto. Claro. Gracias, muy amable. Ahí está. No, ha sido un placer. Igualmente, y Lucas Jerez también desde allí. A ustedes. Hasta luego, hasta luego. Bueno, saben ustedes que estamos comenzando lo que se denomina la Semana Azul. Esto es para concientizar